haber puesto allí el libro Parche, Enciclopedia del Rock en Cuba, de Humberto Manduley López, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de presentarnos dentro de la Feria del Libro aquí en nuestro centro. Pues bueno, creíamos que este libro debíamos presentarlo también nosotros y en un panel. Entonces les daba la bienvenida al público y a ustedes y les cedo la palabra. Muchas gracias y buenas tardes al público presente. Buenas tardes a todos. En esta 32 edición de la Feria Internacional del Libro tuvimos la alegría y bueno, el orgullo, ¿no?, de saber que se iba a presentar que iba a estar a la venta un título sobre el género que nos apasiona, ¿no? Esto define el alcance que poco a poco va cogiendo todas las investigaciones sobre el género en este país. Se lo digo porque yo vengo de los años 90, en una época donde era impensable que algo así fuera a suceder, ¿no? Una época con mucho discriminación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y pensamos que era imposible que alguna vez se prestase atención al género y a los productores del género. Por supuesto, estas investigaciones las han hecho personas que son afines a este gusto musical, ¿no? Como es el caso de Humberto Manduley, que se ha convertido en el historiador del rock por excelencia en el país, y tenemos el orgullo de que Raúl Cardona y Zenobio lo hayan secundado, ¿no? Es decir, que una vez más, Holguín siempre ha estado también, ha sido fuerte en esto del rock y de la promoción del rock, y bueno, en este caso ahora de la investigación. Recuerdo que en Santa Clara se hablaba, cuando en las redes sociales se empezó a hablar y a discutir sobre este asunto de la promoción del rock, de estos libros que estaban saliendo, primero el rock en Cuba de Manduley, y después cuando salió la investigación de Raúl Cardona y de Zenobio, que decía un santaclareño, bueno, ¿cuándo nosotros en Santa Clara vamos a hacer la historia del rock en Santa Clara, que es tan rica, qué sé yo, y tan amplia? Y bueno, eso solamente ponerse para eso, siempre. Y como decía Michael, que si el fuego se acercaba la persona, decía, ustedes en el equipo, ¿cómo hacen cosas? Bueno, solamente sentarse a hacer las cosas, ¿no? Exacto, y ponerle sí, bueno, esta presentación, se me está cayendo el micrófono, solamente no, se me cae todo. Queremos que solamente esto no sea una presentación de un libro, sino también un debate, un intercambio de ideas. Y para comenzar vamos a darle paso a Michael, profesor de aquí del Centro de Superación y bueno, conductor de la Bella Rock por dentro. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo pienso que en primer lugar, antes de hablar del libro como tal, podemos hablar un poquito del autor. Humberto Manduley López, como decía Alexander, se ha convertido en una especie de historiador, digamos, oficial de lo que es el género rock y metal en Cuba. Humberto Manduley nace en La Habana en 1959 y en su niñez y juventud, entre los años 60 y 70, ya se va mezclando con todo ese movimiento del rock que existía en Cuba en ese momento, con todos los problemas que conllevaba escuchar música rock en ese momento en Cuba, que todos nosotros sabemos que es una música un género musical que siempre ha sido discriminado, apartado un poco de los medios en aquellos años, mucho más. Y él va creciendo, bebiendo de diferentes fuentes a medida que va llegando a un conocimiento, ¿no?, determinado acerca del género como tal, y bebiendo de las diferentes corrientes que llegan del extranjero y va formando lo que nosotros conocemos como hoy en día como el movimiento del rock cubano. Ya luego en su etapa adulta empieza a investigar y a trabajar y empieza a publicar una serie de artículos en revistas, inclusive en algunos periódicos en algunos momentos, acerca de lo que es el género del rock y metal en Cuba. No solamente tiene este libro, él, para citar aquí algunos, publicó, por ejemplo, El rock en Cuba en el 2001, publicó también Hierba Mala, una historia del rock en Cuba,
primera edición en el 2013 y una segunda edición en el 2015, que este libro, Hierba Mala, una historia de rock en Cuba, fue el libro que dio pie a que luego él hiciera la enciclopedia del rock en Cuba, que se publicó una primera edición en 2015 y una segunda edición, que es esta, que vamos a presentar de 2019. También escribió escribió La Cuerda Floja, música en desacuerdo en el 2016. Y desde el año 98, a pesar de que ya también hace unos años ya reside en México, pero bueno, se mantiene viajando constantemente, tiene una sección en el periódico El Caimán Barbudo, en la revista Caimán Barbudo, donde habla sobre música, generalmente música de rock y metal, y creo, hasta donde tengo conocimiento, me parece que es la sección más antigua, o sea, que más tiempo lleva en una revista cubana hablando sobre el género del rock y el metal. Es una persona muy inteligente, una persona que se dedica mucho. Cuando va a hacer un libro, va a publicar un artículo muy exhaustivo en sus investigaciones. Y este libro, refiriéndonos ya al libro como tal, les decía que tiene dos ediciones, una en 2015 y una en 2019. Es un libro que es una fuente de estudio para todo aquel que sea seguidor del género en Cuba, no solamente músicos, sino también el público en general. Un libro que recoge a partir de 1956 hasta esta segunda edición del 19, en síntesis enciclopédica, en orden alfabético, todas las bandas de rock de diferentes géneros que han existido en Cuba. No fue fácil hacer este libro, porque cuando uno va a hacer este tipo de investigación, ya se sabe que hay que viajar, hay que investigar mucho, consultar muchas fuentes. Bueno, esto le tomó mucho tiempo y varios años de estudio. Pero este libro, una de las cosas más geniales que tiene, como digo yo, es realmente eso, que él consultó muchas fuentes, viajó mucho, y tuvo que entrevistar a muchas personas y logró tener en cinta biográfica cerca de 1000 bandas y tanto de la historia del rock en Cuba. Y sé que resulta un poco difícil de creer, porque generalmente la gente a veces dice: Cuba, un país tan pequeño, más de 1000 bandas de rock. Sí. No podemos olvidar nunca, simplemente por curiosidad, que por ejemplo Finlandia, con una población de 5,5 millones de habitantes, tiene muchas más bandas de rock oficiales que Estados Unidos, con una población de 372 millones de habitantes. O sea, estamos hablando que a veces no importa la densidad poblacional. Bueno, él resume en esta enciclopedia todas estas bandas de rock que han existido en Cuba a partir de 1956. Debemos destacar que muchas de estas bandas aún siguen activas, o sea, hay bandas que llevan 25, 30 y otros y más años, ¿no?, en la escena nacional. Y como dato añadido, también en el momento que sale esta segunda edición, en ese mismo año, él logra entrevistar a las bandas recientes que se habían formado en ese año. Por ejemplo, aquí viene una reseña sobre Iteresis, que es una de las bandas hoy en día más grandes de la escena nacional, y cuando él va a publicar el libro, dice: Iteresis solamente tenía un año de fundado. También viene una reseña de Texas de bandas que llevan más de 20 o 25 años en la escena nacional, como el caso, por ejemplo, de la tuya, Mefrito, otra banda insigne en Holguín, banda legendaria dentro del rock, del metal cubano. Anima Mundi, que es otra banda que lleva 30 y tantos años en escena, síntesis, mezcla, o sea que podemos encontrar todo lo que ha pasado en la historiografía del movimiento del rock y el metal cubano, por lo menos en la portada del libro, si podemos observar bien la foto, está el grupo Rodas de Camagüey, fundado en 1982 por Antonio Coma. Como ustedes saben, Antonio y Nelson Coma son grandes músicos muy respetados dentro de la escena nacional, y tuvieron ahí al unísono la formación de lo que fue Rodas, Montserrat y cientos grupos. En el caso de Manduley, quería decir también que él no solamente publica en Cuba, sus escritos, sus artículos han sido publicados en varios países como México, España, República Dominicana, Uruguay, en Francia, han escrito para varias revistas también en Francia. Por lo tanto, debemos decir que en algún momento determinado sus artículos han sido versionados en muchos idiomas.
Este libro también tiene como característica que él tuvo que consultar, como les decía anteriormente, muchas fuentes, y una de esas fuentes que él consultó fueron otros libros escritos por otros autores. Y por ejemplo, aquí se encuentra Zenobio, que escribió la historia del rock en Holguín junto con Raúl Cardona. Bueno, este fue uno de los libros que Manduley consultó para poder armar toda esta enciclopedia, entre otros tantos libros. También los fanzines. Una de las fuentes fundamentales para consultar lo que ha sido la historia del movimiento del rock cubano es los fanzines. Y él se dio a la tarea de investigar sobre todos los fanzines que han existido en Cuba y lo que aún todavía existe, como es el caso de Omarito, que está aquí presente con los fanzines de Sucre y Turbulencia, que son de los más antiguos que circulan ahora mismo en el país. Bueno, estos fanzines fueron consultados por Manduley para armar todo el libro. También se dio la tarea de entrevistar a muchas personalidades dentro del género en Cuba, muchos músicos, como Carlos Alfonso de Síntesis, Pablo Menéndez de Mezcla, el profesor y escritor Joaquín Romestriana, que tuvimos la oportunidad de conocer y compartir con él. Estuvo con nosotros aquí el año pasado en Tomería, en el evento teórico que realizamos acá en el centro. Alicia Viñales, que es otra escritora muy prolífera, investigadora del género en Cuba. El Guille Vilar también fue otro de las personalidades que Humberto consultó para armar el libro. Y bueno, así sucesivamente. O sea que realmente estamos, como podemos decir, ante una verdadera enciclopedia. O sea, un libro que recoge la historia tangible de lo que ha sido el movimiento del rock y el metal cubano hasta la fecha en que salió la edición. Que bueno, ya yo pienso que supongo que Humberto debe estar trabajando en la tercera edición, porque bueno, del 2019 para acá también han subido unos años, se han sumado muchas bandas al panorama nacional, bandas que han tenido mucho éxito y que son muy jóvenes aún, pero que bueno, ya están incorporadas dentro de todo este movimiento del rock y metal cubano. También él en algún momento determinado se dio a la tarea también de investigar y de plasmar también en la síntesis de cada banda en el libro los premios obtenidos por estas bandas. Por ejemplo, podemos encontrar una reseña, por ejemplo, de Switch, y se ve que han ganado premios Cuba Disco, premios Cuenca Viva. Los grupos que han estado nominados también a estos premios, a pesar de que no han ganado, también vienen en la reseña biográfica. Como decía, una de las mayores, de las más extensas, es la de Mefito también, teniendo en cuenta que bueno, Mefito lleva 27 años, ¿vale? ¿No? Cumplen ahora 27 años ya en escena. También otra síntesis muy extensa del grupo de Anima Mundi, que llevan 30 y tantos años. Rise and Bill también, que son grupos de más de 20, 25 años de carrera. O sea, que este libro es una fuente, como decimos nosotros, una base material de estudio para cualquier persona que esté inmerso dentro del género del rock y metal en Cuba. Sí, bueno, indicar que este libro es un anexo del libro del rock en Cuba. Quienes lo han podido leer saben que el rock en Cuba es el surgimiento, la historia del surgimiento y la evolución del rock hasta la fecha en que se hizo la investigación, ¿no? Y me imagino que muchas personas se habrán acercado a él y habrán dicho, no, hace falta una especie de catálogo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces me imagino que así es como haya sido la idea principal de esta enciclopedia, porque es una enciclopedia del rock en Cuba, una especie de catálogo donde viene bueno, la ficha de muchas bandas, de lo que más pudo compilar, por orden alfabético. Sí. Ahora, para empezar por la polémica, yo quiero traer un tema aquí. Por ejemplo, en el prólogo, o en esta especie de prólogo, él señaló que la falta de documentación, sobre todo en sus etapas tempranas, y las inevitables contradicciones, los testimonios hicieron más compleja la recopilación. Y en otra parte dice que, a ver si lo encuentro, o sea, que también se topó con el problema de que muchas personas y muchas bandas no quisieron colaborar con esta investigación. Estaban cerrados, ¿no?, a la investigación. Entonces, bueno, yo traigo aquí la propuesta de que hablemos sobre el asunto de la promoción. Porque muchas personas
que no sé qué cosa, esto, lo otro, pero también yo apunto aquí, mejor dicho, yo señalo aquí que también mucha de la culpa la tenemos nosotros mismos, la gente de las bandas. Y entonces yo quiero, no sé, por ejemplo, como Pega, que es editor de un fanzine, que me imagino se ha topado con este problema, y sus apreciaciones sobre este asunto, pues, si él se ha encontrado con esta problemática. La promoción tenemos que hacer a nosotros mismos, porque a veces yo he ido a instituciones oficiales y mi jefe me cierran la puerta, como quien dice. Ahí y yo corremos con todo lo que es la promoción de los dos fanzines que hacemos, va por nuestra cuenta y por varios medios que no son oficiales, prácticamente institucionales, digo así. Exacto, porque fíjate que los fanzines, como yo decía en el Rol de la Loma en Bayamo, que tuvimos la oportunidad de estar todos allá, surgen como contrapartida de precisamente la escasa y la falta de promoción en los medios oficiales acerca del género del rock y metal. Entonces eso surge como la contrapartida. En este caso, como te decía, Manduley consultó todos los fanzines a ver por haber a su mano para poder elaborar este libro. En este caso, los fanzines de ustedes, el tuyo de Taíso, también Turbulencia, que como decía, son de los más antiguos en circulación. Y en una entrevista posterior que dio a la publicación del libro, él decía que en muchos casos le fue muy difícil entrevistar a muchos músicos a los que se refería a Alexander, y que para él era difícil porque tuvo que viajar a muchas partes de la isla. Eso significa un gasto de dinero, un gasto de tiempo y demás. Y que, por ejemplo, cuando llegaba, las bandas no querían darle esa entrevista. Y entonces tenía que entrevistar entonces a otros músicos que habían estado en una banda determinada X anteriormente, o a personas cercanas a la banda para lograr tener cierta información sobre esa banda en sí. Entonces el trabajo investigativo que él hizo fue de mucho tiempo, muy arduo, muy difícil, y también que en algunos momentos iba, por ejemplo, a un lugar determinado a buscar información, un lugar institucional, y no se le facilitaba la información para poder desarrollar su trabajo. Todo esto viene producto de todo lo que nosotros sabemos y conocemos de cómo ha sido la vida en el movimiento pro metal en Cuba, visitado los medios de comunicación, que era lo que estábamos hablando de sangre hace poco. La investigación que ha hecho Manduley, que se ha hecho aquí en Oquinte, llamándote Raúl Cantón de Zenobio, yo me imagino que ya que refleje, que haya indicado, ¿no?, a las personas que no están de acuerdo, ¿no?, o que opinan que el rock no es parte de la cultura nacional, a que se den cuenta de que el rock no pertenece a nadie, el rock ya es universal, está presente en todos los países del mundo. El antropólogo, ¿cuál es el nombre Si a mí se me sabe el nombre, pues se puede documentar aquí. Sí, bueno, el que hizo una investigación sobre el rock a nivel mundial, que se llama Rock Metal, Santo. Él probó que está presente el rock o el metal en todas partes del mundo, incluso en países árabes, Están recogidos también todos los estilos musicales de rock que se han hecho en Cuba. O sea, te puedes encontrar bandas que hacen black metal como Mefito y demás, o bandas que hacen metal progresivo como los Rumos Interés, bandas de pop rock, digamos, al estilo de mezcla, de síntesis, sonido X, otras bandas de metal extremo como Semper Manipulation. O sea, el que lo lee va a encontrar un bagaje de todos los estilos del rock. O sea, todo el mundo sabe, y bueno, los que no lo saben, que musicalmente el rock es el género que más subgéneros tiene. O sea, cuando usted lee este libro, usted se va a encontrar que van a hablar de todos los géneros musicales, de todos los subgéneros musicales que ha tenido el rock en Cuba y quiénes han sido los que lo han llevado a la práctica. Y también, muy importante decir lo siguiente, este libro es representativo, como decía, del movimiento cubano. Es un libro que representa a toda una gran masa social que siempre ha existido en Cuba, de siempre, que entró el rock en nuestra cultura, que es seguidor de esa cultura, que vive, que siente, que defiende esa cultura. Y este libro es representativo de toda esa gran masa social que quizás, aunque mucha gente, algunos medios no lo quiera aceptar, existe en Cuba, y ha existido y existirá.
O sea que pienso que esto es muy importante. Si alguien desea hacer alguna pregunta. Mike, la última cosa. El género que tú dijiste va a ser más progresivo cada día. Va a haber más. En el café de momento somos extraterrestres. No, es exacto, porque generalmente cuando, por ejemplo, nosotros hablamos del metal o del rock progresivo, yo le comentaba a ustedes en Miami que el primer disco que yo tuve, me lo regalaron, fue el Alzheimer del Mundo, Pink Floyd 73, que es el disco que marca el comienzo de lo que se conoció después como rock progresivo. Bueno, el gran disco que marca el comienzo de eso. Pero hoy hay miles de bandas que hacen rock progresivo en el mundo. ¿Por qué se llama progresivo? Precisamente porque incorpora tecnología nueva, instrumentos nuevos, otra forma de hacer la música. A lo mejor en los años 70, cuando ellos hicieron Alzheimer del Mundo, usaron un sintetizador Fly como se usa ahora, pero puede utilizar una banda nueva. No existían los elementos de la tecnología y la computación para hacer música ahora. Lo tuvieron que hacer de una forma diferente, entonces cada estilo tiene su diferencia, y a medida que avanza la tecnología, como tú dices, va a ser mucho más progresivo todavía. No son elementos de todo tipo de música. Inclusive van sumando elementos de todo tipo de música. Por ahí no encontramos a la gente que te dice el folk metal, o sea que son elementos. Los Beatles fueron pioneros de Son la incorporación de elementos folclóricos a la música rock metal. O sea que me parece que es una gran gama el aspecto musical, una gran gama de cosas, y este libro recoge todo eso, porque vas a encontrar a través de la historia del movimiento rock cubano cada banda que ha hecho un estilo diferente que está presente en nuestra cultura. Incluso van a haber un estilo que tienen elementos de rock en su música. Yo, como siempre, defendiendo y preguntando sobre la parte femenina del rock. En esta enciclopedia también se introduce aquellas bandas en las que de cierta manera las mujeres también han tenido un protagonismo. ¿Cuáles, Sí. por ejemplo? Mira, en este libro estaba, por supuesto, la reseña de muchas bandas por acá han pasado mujeres. Está el caso del Monte de Puma, cuando Tanya, que era su vocalista, que es una vocalista legendaria, pero el rock metal en Cuba. De aquí Dolguín, nuestra Rosario, como decimos nosotros, que la hemos tenido aquí, que actualmente era vocalista de Luche y de la banda La Habana, pero también fue vocalista de Nabor y Mantema, fue vocalista de Parasofia, una banda que hubo en Santiago, que era de metal melódico. Hipnosis. Está Hipnosis, que era el grupo de Fanny Tachín, que también había muchas mujeres en la banda. ¿Y existen bandas exclusivamente músicos mujeres o no existen? No, Aquí en Cuba no hay mujeres en muchas bandas, por ejemplo, ahora. pero no es solamente de Ahora, por ejemplo, también tiene la reseña del grupo de Bonus, que es el grupo de Anaí Fernández, que ella tiene como proyecto, está en Bonus y tiene Saloma también. Está Lidia Comeda, que es la cantante, la vocalista de Pira, que por cierto va a hacer el 3 días, ofreció un concierto magnífico en La Habana, y muchas otras. Pero realmente sería, yo creo que muy bonito si ver una banda totalmente compuesta por mujeres. Por el panorama cubano, no sé qué fue, no sé. Lo más cercano como fue Hipnosis, que vino con cuatro Yo mujeres. te voy a decir una experiencia. Aquí en Holguín, Edilberto, en su momento cumbre, tuvo en su mente hacer una banda de mujeres. Hasta yo di clases con Edilberto. Que yo pudiera hacer en todo momento la baterista del Pepito. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, todo quedó ahí, porque es un compromiso grande llevar paralelo a tu vida, a tu trabajo y a otras cosas, una banda. Si no, que lo digan los músicos, porque la realidad es que en este país, por lo menos, lo que yo conozco, que son los rockeros, los metaleros, no viven de la música. Por desgracia no pueden vivir de la música, pero sí hay que darle tiempo y dedicación a esos proyectos, porque si tú quieres que tu trabajo tenga fruto, tenga calidad, que el que se pare lleva dinero, lleva mucho estudio, mucho sacrificio, y entonces por falta de muchas cosas de esas, porque no se pudo concretar, pero éramos 3 dando clases allí con Edilberto y 3 instrumentos diferentes. Como decía, y ahí quedó todo. como decía Edilberto y José, lo más cerca que hubo fue en su momento Hipnosis, que llegó a tener 4 mujeres. Ellos eran 6 o 7. Eran 6, eran 2 hombres y 4 mujeres. Fue lo más cerca que hubo. La directora, bueno, era
colegas en Estados Unidos siguen su carrera en el nivel en el que están, Fanny Cachín. Aquí también, como decía, también está Amber, que es la directora de una banda y también es bajista de Espíritu Libre, y así sucesivamente, pero pienso que sí sería muy interesante ver en el panorama rockero cubano una banda compuesta completamente por mujeres. Yo pienso que sí, que lo que lo haría muy bien, porque el rock cubano, el movimiento rock cubano metal ha tenido mujeres muy talentosas, todas estas que te he mencionado dentro del género. Y me parece que sería de verdad algo muy bonito, interesante, si a alguien se le ocurriera hacer una banda completamente de mujeres. Es muerto. Hay que ayudarla más en la casa. Ahí está la respuesta. Porque en cada generación van haciendo lo suyo. A veces se logra, a veces no se logra. Pero lo importante es el empeño, y en ese empeño colectivo de las generaciones va la supervivencia. Ustedes mismos como historiadores y promotores, bueno, Alexander es músico de Poeta y Loco, y ha legitimado eso, porque mira, la poesía en el rock de Holguín pues, tiene también un lugar, y eso es muy importante. Lo que está haciendo Maite desde aquí, desde la institución, es eso, es hacerlo oficial, ¿no? Que algunos pretenden que sea oficial. No importa si es oficial o extraoficial, lo importante es que salga y que sea un lenguaje más. Porque Cuba asimiló lo africano, asimiló lo europeo, asimiló lo asiático, ha ido haciendo un fenómeno de transculturización espléndida, y negar el legado norteamericano es tonto o malvado, ¿no? Así que nada, hay que seguir para adelante, y ustedes están dando una contribución muy grande. Ya no es un granito, ya es una playa. Yo decía ahorita que bueno, uno de los libros que Manculé consultó precisamente para hacer el tributo es suyo. ¿Cómo no? Desde que él vino ayer, Gabinete de Calidad, me acuerdo cuando él vino y empezó a preguntar por centro y por todas las bandas y hacer entrevistas y hacer ese trabajo que es muy arduo en una provincia, pues dime tú en un país, país, y se hace por vocación, por amor, igual como yo he hecho mis 20 y pico de libros, porque generalmente yo trabajo en una institución del Estado y hablo del rock, hablo del lírico y hablo de la música de concierto, hablo de todo, y tampoco me dan dinero, ni me dan dieta, ni me dan, lo he hecho a pulmón porque me gusta, claro, recibo ya un salario que es algo, pero todos los otros gastos son inmensos, se hacen sobre todo por vocación y por amor, como lo hicieron los grandes músicos. Así que eso es así, eso es amor. Bueno, yo también quería decir para ir concluyendo de alguna manera, bueno, yo tengo este libro, yo lo tuve hace un tiempo, lo leí un par de veces, luego se lo regalé a un amigo, ahora lo volví a adquirir, está a la venta aquí, creo que quedan, ¿cuántos ejemplares quedan? Pero bueno, al yo tenerlo, lo tiene el movimiento, ustedes saben que bueno, cualquier Pero al yo consulta. tenerlo lo tengo yo, porque el libro que no se presta. Bueno, pero